Le damos la bienvenida a GN Prensa, a la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Dina Sánchez. Dina, en la Argentina lo que sobra empieza a ser diagnóstico y faltan respuestas políticas para confrontar con Javier Milei. Ahora ya no solamente se trata de derrotarlo electoralmente, sino uno infiere que hay que derrotar sus políticas también que representan a una Argentina sin trabajo, a una Argentina afianzada en lo antinacional y por ende en lo antipopular también. ¿Qué es lo que están observando ustedes desde el campo popular, entendiendo también que el movimiento obrero en su conjunto, por lo menos un sector importante de él, se ha puesto en la cabeza, o por lo menos a la cabeza, mejor dicho, de la resistencia? Sí, a ver, Gustavo, en principio agradecer la invitación y el espacio para poder contar lo que está pasando o lo que, por lo menos en este último tiempo, cómo se ha ido profundizando la situación compleja que se vive en los territorios, en los barrios populares, ¿no? En las barriadas. A ver, creo que venir, a ver, como sector, por lo menos como sector, como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, nuestro sector se empieza a organizar justamente a partir del descarte y de la exclusión, ¿no? Creo que en la Argentina lo que está pasando es que no hay empleo, pero sí trabajo porque la gente se lo inventa, la gente ve las formas de poder generar algún ingreso que permita por lo menos garantizar algo básico que ni siquiera eso está hoy garantizado, ¿no? Pero creo que desde que asumió este gobierno, como vos mismo lo planteaste, venimos en un retroceso no solamente de políticas, sino que venimos también como pueblo atravesando una situación muy compleja que tiene que ver no solamente con la falta de empleo, sino que hoy, en su gran mayoría, las personas no pueden ni siquiera garantizar el derecho a la alimentación, Ujú. ¿no? Entonces, no sé, a nosotros y a nosotras fundamentalmente, porque somos casi el 80% dentro de la UTEP, somos mujeres, ¿no? Mujeres que sostenemos nuestra familia, mujeres jefas de hogar, mujeres que estamos haciendo miles de malabares, nos eligieron como enemigos, nos eligieron como enemigas, ¿no? Y nosotras veníamos en todo este recorrido histórico que tenemos como sector, hemos venido dentro de todo, ¿viste? Pudimos conquistar por allá por el 2016 nuestro salario social complementario a través de la ley de emergencia social, conquistamos la ley de integración sociurbana, dos leyes que a nosotras nos permitió no solo tener un ingreso que nos permitía al menos garantizar, bueno, pagar el alquiler, los servicios, la comida, ¿no? Sino que también venía a plantear un reconocimiento a un sector que existe, que justamente organiza el trabajo de otra lógica, de otras formas, de una forma cooperativa, autogestiva, ¿no? Y así veníamos avanzando en que hay una economía popular que también nos sostiene a muchas de nosotras. Y sin embargo, este gobierno lo que ha venido a hacer es a destruir ese Ujú. avance que hemos tenido, ¿no? Porque hoy en día una trabajadora de la economía popular no solo no tiene un salario social complementario, sino que tampoco hay obras públicas o obras en los barrios populares, avanzaron en contra del monotributo social, avanzaron en contra de nuestras cooperativas de trabajo y que incluso las políticas que están habiendo de desregulación o importación afectan a la rama cartonera, a la rama textil, a la compañerada que produce alimentos, ¿no? Sino que también hay un avance bastante fuerte, Gustavo, en los territorios, que es el avance del narcotráfico, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, hay ahí una descomposición social que genera unas situaciones bastante complejas, que te vuelvo a repetir, va mucho más allá de, bueno, hoy en la Argentina no se está generando empleo, no, pero sin embargo los pibes, por ejemplo, encuentran una salida laboral
siendo el ujú, soldadito del narcotráfico. ujú, ujú. Mujeres recontraendeudadas, incluso los prestamistas hoy en los territorios, en las barriadas, son los transas, ¿no? Y algo también bastante cruel que ha hecho este gobierno desde el momento uno que asumió, fue sacar los alimentos a los comedores comunitarios, a los comedores populares. Entonces, hoy la situación en los territorios es mucha más demanda de personas yendo con el tupper a retirar comida de los comedores. Los comedores no están funcionando todos los días. Ahora mismo estoy en la sede de la UTEP, ¿no? Y acá se está repartiendo comida lunes, miércoles y viernes. Se entregan 500 viandas, Gustavo. Mm, Ahora, no alcanza. Y se claro. están llevando incluso, o sea, se están viendo situaciones de peleas. Hace un par de semanas se apuñalaron acá afuera por un plato de comida, ¿entendés? Entonces, estamos haciendo un montón de cosas, tratando de sostener nuestros comedores con donaciones, con actividades, con festivales, para que esos alimentos se puedan repartir, que puedan llegar incluso a lo largo y ancho de todo el país. Estamos teniendo las duchas móviles, estamos haciendo cortes de pelo, estamos ayudando a realizar trámites, o sea, estamos tratando de sostener esa Ujú, descomposición que se está viendo hoy y que ha impactado fuertemente las políticas que está implementando el gobierno nacional. Entonces, ujú. pero creemos que hoy en día justamente, a ver, lo creemos, ¿no? Y lo vemos todos los días. Brota con mucha más fuerza la solidaridad de esas compañeras que también están trabajando 14, 16 horas para poder garantizar poder no quedarse en la calle, ¿no? Cosas mínimas, porque nada, la situación está bastante compleja, entonces seguimos insistiendo desde la UTEP que la salida tiene que ser colectiva, que la salida tiene que ser en unidad con todos los sectores, porque creo que hoy el pueblo argentino, las mayorías en Argentina, la están pasando mal. Nosotras lo estamos viendo porque somos mujeres que trabajamos en los territorios, que estamos en los barrios y que vemos todos los días con mucha tristeza esa descomposición y lo que está impactando fuertemente, incluso algo que no pasaba es, hoy vos ves en las filas, Gustavo, abuelos y abuelas que van con el tupper a retirar la comida, Ujú, ¿no? ujú. Porque muchas jubiladas, porque muchos jubilados tienen que comprar medicación porque ya no se las garantizan, personas que están todo el tiempo llamando y diciendo, che, este mes no puedo pagar el alquiler, me voy a quedar en la calle. O sea, hay un montón de situaciones se están viendo y creo que nada, vuelvo a repetir, nosotros desde la UTEB estamos construyendo un 7 de agosto, el día de San Cayetano, una fecha que nos tiene que abrazar a todos y a todas, que no puede ser solo de la economía popular, porque si bien es cierto que dentro de la UTEB nosotras seguimos levantando nuestra agenda de tierra, techo y trabajo, hoy la salud pública, la educación pública también está siendo avasallada, la clase trabajadora organizada también la está pasando mal, entonces creo que amerita que empecemos a levantar una voz que pueda abrazar a todos y a todas para que demos una pelea de conjunto, me parece, ¿no? ¿Crees que en ese sentido la conformación del Frente por la Soberanía, eh, el trabajo digno y los salarios justos es un paso hacia adelante en la conformación de esa integración que se necesita para abrazar a los más humildes? Yo creo que sí, que la unidad en la lucha y en las calles, me parece fundamental cuando se empieza a abrir este frente. Bueno, la UTEP fue parte de empezar a construir ese espacio y bueno, justamente empezamos a plantear de que tiene que haber una representación de lucha en la calle, ¿no? Y que tiene que estar todos los sectores, tienen que estar las voces y la representación de todos los sectores, porque realmente lo que se venía viendo era que solamente nuestros abuelos están todos los miércoles frente al Congreso, Ujú. quienes estamos acompañando vemos con mucha tristeza que la única respuesta por parte del gobierno nacional son los gases, es la represión, ¿no? Entonces,
cuando se empieza a construir este frente por la soberanía, por el trabajo, nosotros como usted fuimos parte y creemos que es fundamental que ese espacio se consolide y justamente este espacio que la semana pasada tuvimos una reunión para hacer la evaluación de las jornadas que se hicieron, en unanimidad también votaron y votamos de que el 7 de agosto ese espacio esté presente. Por eso te vuelvo a repetir que tiene que haber una continuidad de lucha. No podemos dejar no solamente las calles, sino que no podemos, a ver, creo que hoy la sociedad en su conjunto está esperando que hagamos algo, porque hay mucha quietud y porque creemos de que justamente esas personas que capaz no se pueden sumar a una jornada de lucha porque están laburando 20 horas para poder ganar el mango, y creo que hay ahí una esperanza, ¿no? De un frente que tiene que estar en la calle, que tiene que ver la forma de construir una agenda de lucha que nos permita, vuelvo a repetir, que todos los sectores estén, que expresen lo que nos está pasando hoy como pueblo, ¿no? Que no es menor, que no es menor que el derecho que nuestro trabajo esté avasallado, que el empleo formal esté avasallado, que el derecho a la alimentación esté, que la salud y la educación pública también estén siendo avasalladas. Bueno, la semana pasada estuvimos acompañando a los y las compañeras del Garra. Ayer tuvimos una reunión con todo el espacio estudiantil de las universidades, también se van a sumar al 7 de agosto y nos parece importante que se sigan sumando más sectores a este frente que hemos podido construir. ¿Y qué pasa con la dirigencia política? Porque si uno presta atención a lo que ocurrió el último fin de semana, si bien ya sabemos cómo son los cierres de lista, sabemos cómo es el juego de lo político, da la impresión que en términos de contenido hay una distancia, por ejemplo, entre lo que propone el Frente, que traza ejes que hacen a cuestiones programáticas, y la discusión que encarna la dirigencia política. ¿Crees que allí que hay una distancia muy grande? ¿Crees que esa distancia se puede achicar con el tiempo y que tiene que sobrepasar la coyuntura electoral? ¿Crees que estamos en ese camino o que todavía falta recorrido? Mira, para nosotros y para nosotras, desde la UTEP, desde el momento uno que empezamos a pensar en construir nuestro sindicato, tuvimos bastante claridad de que la UTEP, como todos los sindicatos que representan a sus trabajadores y a sus trabajadoras, tienen que ponerse a la cabeza de la lucha. Muchas veces vemos con mucha tristeza que la agenda política tiene otra discusión que no es la agenda que realmente se discute en los barrios, en la clase trabajadora en su conjunto, pero creemos que es importante que, que la política pueda también discutir una agenda que abrace al pueblo, que pueda realmente reflejar la unidad, porque creemos que estamos convencidos que es indispensable hacer política, que la política tiene que representar al pueblo en su conjunto. ¿Por qué? Porque creo que en algún momento, Gustavo, tenemos que también hacernos una crítica, una autocrítica de por qué llegamos hasta acá, ¿no? Ujú, Y ujú. creo que si seguimos cometiendo los mismos errores, va a ser muy, muy complejo y creo que amerita hoy que ese dolor que estamos atravesando como pueblo, la política también se haga cargo, ¿no? Que abrace las situaciones que estamos atravesando para que, nada, que el pueblo vuelva a creer en la política sobre todo, ¿no? Porque creo que Ujú. las últimas elecciones acá en la ciudad dejaron bastante demostrado de que todavía hay un descreimiento bastante grande en la política. Mucha gente no fue a votar claramente también. Hubo, bueno, las tormentas que hubieron ese fin de semana, las inundaciones y todo, pero también hay un descreimiento todavía, porque te vuelvo a repetir, la agenda que se discute en los barrios, Gustavo, es muy, muy Claro, diferente. O sea, vos claro, vas, muy, yo, yo todos los días corto mi laburo y voy a los comedores y vos ves a las compañeras que están todo el tiempo, che, sí, que este mes no llego, que no, me cortaron el monotributo, ya no tengo la obra social, estoy buscando changas
para ver cómo hago para garantizar por lo menos algo Ujú. tan básico como es la leche en las casas, ¿no? Para los pibes. Entonces, creemos de que nada, que tenemos que tanto en los sectores gremiales, sindicales, como los sectores políticos, tendríamos que unificar agenda de discusión, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se hace para convencer a los compañeros y las compañeras del territorio que viven un drama en torno a la supervivencia, este, para para convencerlos de que vayan a votar y que el voto tiene peso específico, ¿no? Esto de que repite siempre Juan Carlos Smith, de que en el cuarto oscuro el voto vale uno, ¿no? No hay una distinción allí, pero que termina siendo importante. Ahora, ¿cómo se hace para convencer a estos compañeros que están buscando cómo parar la olla todos los días para que entiendan que el voto puede llegar a ser importante, ¿no? Sí, en principio, Gustavo, nosotros creemos que, a ver, enojarse con los compañeros, con las compañeras que votaron y que eligieron a este gobierno, eh, que ese enojo hay que dejarlo de lado. ¿Por qué? Lo digo yo, porque creo que sería mentirnos entre nosotros. Creo que todos los cuatro sindicatos que representan a la clase trabajadora en su conjunto tienen compañeros, tienen compañeras adentro de sus sindicatos que han votado y han elegido este gobierno, ¿no? Sea por enojo, sea porque había una esperanza de algo nuevo, pero creo que también hoy en día se está notando el descontento, se está notando el enojo de lo que estamos atravesando hoy y creo que es momento justamente de abrazar a todos esos compañeros, a todas esas compañeras. Nosotros desde la UTEP venimos sosteniendo distintos plenarios, distintas asambleas, juntándonos constantemente, así sea para intercambiar unos mates, no Ujú. importa, porque es importante, creo que hay mucha necesidad, Gustavo, de hablar, de expresarse, pero también mucha necesidad de volver a soñar, de volver a construir un futuro. Lo vemos en los territorios porque incluso cuando ayer tuvimos la reunión con los estudiantiles, siempre se habla de la juventud, ¿no? Bueno, desde el presente, de cómo construir un futuro, de cómo la educación permite a los jóvenes también construir un futuro. Y sin embargo, cuando vemos en los territorios que nuestras juventudes están siendo, que el narcotráfico avanza en los barrios y vemos a nuestras juventudes que o los mata la droga o los mata la policía o terminan siendo soldaditos del narcotráfico, para nosotras es muy triste porque tenemos historias de vida, a muchas de nosotras nos golpea en lo más profundo porque hemos atravesado esa vivencia, pero también creemos que hay que convencer y el poder de convencimiento tiene que ver justamente con lo que nos está pasando ahora, ¿no? Pero hay que hacer una tarea enorme y eso es una tarea que lo tienen que hacer los y las dirigentes de quienes estamos también en lugares que representamos, ¿no? Pero con un convencimiento que sea desde lo honesto, ¿no? Porque sabemos perfectamente que en esa urna, como dijo el compañero Juan Carlos, en esa urna uno va a votar por alguien de que te pueda dar una mínima esperanza. Y todo lo que nos viene pasando, incluso con esto, ¿no? De tratar de proscribir a la compañera Cristina, tiene que ver con amedrentarnos, con dejarnos sin posibilidad de elegir, de soñar y de construir. Entonces creo que esa es tarea de la militancia y de los y las dirigentes, sea sindicales, sea políticos, de volver a construir un proyecto de país, un programa que pueda abrazarnos a todos y a todas y dejar de pelearnos o de mirarnos el ombligo, ¿no? Porque muchas Ujú. veces somos de mirarnos mucho el ombligo y de no mirar al costado y decir, che, nosotras desde nuestra humilde posición, Gustavo, siempre vemos, a ver, somos un sector que la está pasando mal, pero siempre pensamos, el que está a mi lado o la que está a mi lado la está pasando mucho peor. Dina, para finalizar, ¿qué significado adquiere este 7 de agosto? Lo dijiste con anterioridad, la importancia que tiene de ampliar la convocatoria, pero también hay un significado especial, porque Francisco dejó un legado para los movimientos populares también. Da la impresión que en la vorágine política nos olvidamos de ese legado
muchas veces, pero que está presente cuando se manifiesta la solidaridad. Por ejemplo, con lo que ocurrió con las ollas del 9 de julio en Plaza Constitución, un enclave de la ciudad que parece estar olvidado, ¿no? Que Constitución parece un mundo dentro de otro mundo, cuando era la representación también de un país próspero, ¿no? Allí se manifestaba diariamente la clase trabajadora en la prosperidad, no solamente porque iba al paso de los trenes, sino porque también era un lugar de tránsito y donde hoy se concentra un gran número de gente que está descartada, ¿no? Que está totalmente. en la calle. Bueno, en función de todo esto que venís hablando, en función de esto que estábamos señalando recién, ¿qué valor adquiere para vos, para Dina Sánchez, como persona, como ser humano, este 7 de agosto? Mira, Gustavo, para nosotras, para mí personalmente, el 7 de agosto es una fecha que nos abraza, es una fecha que nos, de las que nos apropiamos, porque nada, porque es el 7 de agosto es el día de San Cayetano, el patrono del trabajo, y desde ahí, desde esa identidad como trabajadoras y trabajadores de la economía popular, nosotras adoptamos y nos apropiamos en el buen sentido, lo digo, de esa fecha por nuestra historia en principio, ¿no? Porque muchas de nuestras organizaciones que conforman la UTEP venimos del movimiento de trabajadores que ni siquiera se mencionaban a las trabajadoras, de trabajadores desocupados, ¿no? Porque también no nos sentíamos, capaz en ese momento no habíamos construido nuestra identidad, porque tampoco nos sentíamos parte. Hoy en día nosotras hemos podido construir nuestra identidad como trabajadoras y como trabajadores de la economía popular y creo que este año es un contexto muy complejo y creo que personalmente, pero también en nombre de todas mis compañeras y de todos mis compañeros, este 7 de agosto es una fecha donde tenemos que salir no solo con fuerza, sino con mucha más fe, porque creo que es lo que a nosotras nos motiva y nos mueve todos los días. Creo que si no tuviéramos fe y no tuviéramos esperanza, Gustavo, a Ujú. muchas de nosotras sinceramente ya no estuviera acá, ¿no? Pero construimos desde esa fe, desde esa solidaridad, porque vemos todos los días con mucha tristeza. Vos mencionabas Constitución, mencionabas el 9 de julio. La sede de la UTEP está justamente en Pedro Echagüe, Ujú. entre Salta y Santiago del Estero, ¿no? En el centro de Constitución. Mm. Y ese descarte de personas lo vemos todos los días, porque todos los días nuestra sede está abierta y porque cuando hacemos la olla lunes, miércoles y viernes, la Sí. gente viene desde las 9 10 de la mañana a hacer la fila y eso nos duele porque, como dijo el Papa Francisco, que también a veces en ese aborigen que nos olvidamos, tierra, techo y trabajo son, son sagrados, son derechos sagrados, pero también lo dijo el Papa Francisco, si ustedes no levantan la voz, si ustedes no siguen insistiendo con levantar la voz y poner su agenda sobre la mesa, la realidad es que pasa por arriba porque cada uno está en la suya y porque también este modelo que discute el gobierno de Milei es justamente desde el individualismo y del sálvese quien pueda. Y nosotras construimos otra agenda que no tiene nada que ver justamente, que tiene que ver con poner en el centro al ser humano y sus cuidados, pero también nos dijo el Papa Francisco, hagan lío, organícenlo, y creo que este 7 de agosto va a quedar demostrado que desde la UTEP estamos construyendo un 7 de agosto amplio, multisectorial, donde todos los sectores tenemos que abrazarnos y tenemos que levantar la agenda de tierra, de techo, de trabajo, pero también de salud, de educación, de defender esos derechos que tanto le costó al pueblo argentino después de una dictadura, ¿no? Entonces creo que el 7 de agosto va a quedar demostrado que ese lío organizado va a estar expresado el 7 de agosto con una peregrinación desde Liniers, con una bendición de nuestras herramientas de trabajo, pero también con un recorrido y con un cierre en Plaza de Mayo que va a ser bastante importante. Me quedo con esto último, ¿no? El 7 de agosto como cultura del encuentro, cultura del abrazo, y es algo que se ve en las últimas movilizaciones, sobre todo
la que hizo el frente al Ministerio de Desarrollo, pero también las ollas populares del 9 de julio y también en la movilización del Garrahan, ¿no? Cuando uno llega a las movilizaciones y ve cómo los compañeros y las compañeras se encuentran, lo primero que ve son los abrazos. Y me parece que eso también humaniza al movimiento popular en función de lo que implica la deshumanización que propone Milei, ¿no? Y muchas veces a eso que es tan importante, porque nos hace tan, nos acerca y nos hace tan humanos, lo dejamos de lado, ¿no? A veces creer que tal vez eso no basta, a veces nos deshumaniza también, y un abrazo en un contexto como ese puede revitalizar y tonificar a compañeros como que, como decís vos, Dina, a veces pierden la esperanza, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que la esperanza, la fe, el abrazo, la solidaridad y la alegría incluso, Gustavo, porque Ujú. vos vas a los comedores y las compañeras cocineras eh, cocinan con mucho amor, pero también están siempre con una sonrisa. Siempre le buscan la vuelta y hay una sonrisa. Entonces creo que eso no podemos permitir que nos lo roben, que nos lo arrebaten y que tenemos que estar con mucho más fuerza no solo en la calle, sino en los territorios. Hay que estar en el territorio, hay que abrazar a las compañeras, hay que abrazar a las vecinas, hay que abrazar a nuestros abuelos, hay que bancar y creo que sobre todo a nuestros abuelos, a las niñeces y a las juventudes que son un sector que muchas veces no pueden defenderse, ¿no? No pueden defenderse y que la única respuesta te vuelvo a encontrar es la venta de droga, son los gases y los palos en el Congreso, y muchas veces nuestras niñeces, ¿no? Nuestras niñeces que creo que también a veces normalizamos cuando escuchamos, bueno, más de o millones de niños y niñas se van a dormir con el estómago vacío y lo como que pasa, ¿no? Y Ujú. creo que nos tiene que indignar, nos tiene que doler y que desde esa indignación y que desde ese dolor tenemos que construir. Dina, como siempre, para nosotros es un gusto enorme poder dialogar con vos. Será hasta la próxima y muchísimas gracias. Nos vemos, Gustavo, los esperamos el 7 de agosto también, Allí ¿eh? vamos a estar. Abrazo. Abrazo grande. Gracias.